Hoy vamos a comenzar con una nueva unidad, que es la unidad número 7, campo magnético. Vamos a recordar su ubicación dentro del programa analítico de la asignatura. Para ello nos dirigimos a la página, en aspectos generales, programa analítico. La unidad número 7. Acá recordemos que cuando comenzamos en la primera clase de la materia, si bien la materia Física 2 trata sobre los conceptos del electromagnetismo, para un mejor abordaje y entendimiento, habíamos dividido la materia en dos partes. En la primera parte, electricidad, la cual dividimos en las primeras unidades, de la 1 a la 5, con electrostática, la unidad 6, electrodinámica, circuito de corriente continua, y la segunda parte, que es campo magnético, que es la que vamos a comenzar a desarrollar ahora. En esta parte vamos a ver las fuentes de campos magnéticos, su acción entre cargas eléctricas, el movimiento entre corriente eléctrica y imanes y su aplicación. También vamos a estudiar la relación de determinados materiales ante la presencia de campos magnéticos y su aplicación. Es decir, así como nosotros vimos en su momento, o cuando empezamos a trabajar, que existían cuatro interacciones fundamentales que vimos, que eran las interacciones gravitacionales, las interacciones eléctricas, las interacciones magnéticas, fuerzas a distancias. Vamos a ver ahora las interacciones magnéticas. Y en este tipo vamos a ver cómo interactúan este tipo de interacciones, de la misma manera que vimos anteriormente con las interacciones eléctricas. Vamos a ver primeramente las fuentes, es decir, aquellos elementos o cómo se produce el magnetismo, en el capítulo 7, y en el 8 sí vamos a ver las interacciones del campo magnético. Dentro de lo que es las fuentes o los elementos generados del campo magnético, vamos a ver una breve introducción al magnetismo, campo magnético, flujo magnético, líneas de inducción, cómo representa el campo magnético, el experimento de Oersted, campos creados por conductores rectilíneos infinitos, unidades, relación entre campo y corriente eléctrica, hasta la ley de Weber que vamos a desarrollar la clase que viene. Estos son los temas que vamos a desarrollar en la primera clase. Entonces vamos a comenzar con el desarrollo de lo que es la fuente productoras de campos magnéticos en la 7, y en la 8 sí ya vamos a ver las interacciones del campo magnético. Recordemos siempre que están la bibliografía, están los apuntes en los cuales ustedes pueden ver el desarrollo de los distintos temas que están en el plan de estudio o en el programa de la asignatura. Los fenómenos magnéticos fueron observados por primera vez varios siglos antes de Cristo, 2500 años, donde fragmentos de mineral de hierro magnetizados tenían la propiedad de atraer a otros elementos. Estos fenómenos fueron observados en Magnesia, hoy cerca del oeste de Turquía, donde estos materiales, de tipo piedra-imán, una especie de magnetita, tenían la propiedad de atraer otros minerales de hierro. Esta propiedad, que no era específica ni en la gravitación, ni en las interacciones eléctricas y por flotación, no tenían o no se podían asociar a este tipo de fenómenos, se le dio una nueva o se le asignó una nueva propiedad a la materia y se denominó magnetismo. El cuerpo magnetizado se denomina imán y es aquel cuerpo que puede atraer pequeños materiales de hierro, níquel o distintos materiales. Esto también lo pueden ver acá. Esta es la magnetita de hierro, un imán natural y que tiene la propiedad de atraer otros elementos.
Estos imanes permanentes naturales ejercen fuerzas entre sí y también sobre fragmentos de hierro no magnetizados. La aguja de una brújula, por ejemplo, como estamos viendo acá en la parte superior derecha, también es un pequeño trozo de hierro magnetizado que se orienta bajo la acción de interacciones magnéticas. Antes de comprender un poco las interacciones magnéticas y las cargas en movimiento, al igual que en electricidad, que quisimos explicar las interacciones eléctricas, se trabajó, se definió primeramente, además de la masa que ya conocíamos de los cuerpos, se le asignó a la materia también una carga eléctrica, los cuerpos. Y en este término, inicialmente también se quiso hacer algo similar con magnetismo, de tratar de definir o tratar de acercar una teoría en relación a los polos magnéticos. La Tierra también, adicionalmente, se comporta como un gran imán. Si se suspende, digamos, una varilla magnetizada en cualquier punto de la superficie, vamos a ver que esta varilla magnetizada se produce un momento que se trata como estamos viendo ahí, de orientarse siempre hacia el norte geográfico. Aquella sector de la varilla que se apunta hacia el norte geográfico es el correspondiente al polo norte, y aquella que queda alineada al sur geográfico es el polo sur de ese imán. Ya vamos a ver un poco a medida que avancemos en la materia, esto con respecto a un imán colocado externamente, cómo sería su comportamiento con respecto o cuando se pone en presencia de un campo magnético terrestre. Un imán permanente en forma de barra o un imán de barra puede girar libremente, como estamos viendo acá. Y es así que cuando ese imán apunta hacia el norte, se lo mira polo norte. Y el extremo que apunta al sur, el polo sur, o sea que tenemos dos polos magnéticos. Acá estamos viendo también otra imagen donde vemos que el imán se ha colocado en diferentes posiciones alrededor de la Tierra y vemos la particularidad de cómo se dirige o cómo se orienta esa aguja magnetizada bajo el efecto del polo magnético terrestre. Hay una pequeña, si bien la Tierra, como dijimos, la Tierra es un inmenso imán, el polo norte geográfico está próximo al polo norte, al polo sur magnético. El polo norte geográfico está próximo al polo sur magnético de la Tierra. Y por eso la aguja del polo norte apunta hacia el norte geográfico, o sería el sur magnético de la Tierra. En realidad el eje de la Tierra, el eje magnético, no está del todo paralelo a lo que es el eje geográfico, el eje de rotación de la Tierra. Y es por eso que se conoce esa desviación como una declinación magnética o variación magnética que existe entre el eje magnético sería y el eje geográfico correspondiente a la Tierra. Las líneas, estas que se están viendo acá, que ya un poco vamos a profundizar un poco más los conceptos, son las líneas de campo magnético, que son características o propiedades del campo magnético en el cual se puede representar y visualizar de manera muy similar a como habíamos realizado la representación o visualización del campo eléctrico a través de la línea de fuerza. De la misma manera que definimos cuando teníamos dos cargas de igual signo, recordemos en cargas eléctricas, cargas de igual signo se repelían y cargas de distintos signos se atraían, algo muy similar aparece con los polos magnéticos, donde tenemos polos
de distintos signos, norte o sur, se produce un fenómeno de atracción, y si tuviéramos polos de distintos signos, de igual signo, perdón, vamos a tener el fenómeno de repulsión. Otro concepto importante también, así que dijimos cuando comenzamos a desarrollar esta unidad, de que cuando comenzamos con campo eléctrico, la idea, o cuando se empezó a trabajar definiendo cargas eléctricas, una carga positiva y una negativa, y desarrollamos toda una teoría a partir del eléctrico, un campo eléctrico, de las interacciones entre cargas. Y siempre trabajando de las analogías, uno podría también pensar o querer, inclusive se pensó en definir los polos magnéticos, un polo norte y un polo sur magnético, como cargas o polos magnéticos. Si bien existen las cargas eléctricas positivas y negativas, no hay indicios experimentales que existan polos magnéticos aislados. Los polos magnéticos siempre aparecen de pares, norte y sur, y si tenemos acá un ejemplo en el cual uno quisiera tener una barra magnetizada, un imán permanente, y si lo rompemos o lo quebramos, no es que vamos a separar el polo sur y el polo norte en forma individual, sino que vamos a generar dos nuevos imanes con el polo sur y polo norte. Es decir, no hay polos magnéticos individuales aislados, siempre lo vamos a tener de a pares. Si bien existen algunas teorías que explican la existencia de un monopolo aislado, monopolo magnético, con lo cual esto tendría graves implicaciones en la física teórica, no se han encontrado o no se han descubierto en la actualidad o sin éxito la existencia de polos aislados. Siempre entonces los polos magnéticos van a estar de pares, norte y sur. Un poco recién lo que decíamos con respecto a la representación del campo magnético, que estos se representan a través de líneas de inducción. No son líneas de fuerza, porque en general las líneas de fuerza se utilizan para líneas de campo, porque ya después vamos a ver cuando veamos las interacciones magnéticas, tiene mucha relación una carga dentro de un campo eléctrico, porque la carga, si yo coloco una carga dentro de un campo eléctrico, pues negativa o positiva, la fuerza tiene la dirección del campo. Recordemos que el campo lo hemos definido como la relación entre la fuerza existente sobre la carga o fuerza por unidad de carga. Entonces sí tendría relación el tema de hablar de la representación del campo eléctrico a través de la línea de fuerza, porque tiene una cierta analogía. En cambio, en campo magnético, que ya vamos a ver también que podemos trabajar o representar el campo magnético con líneas de campo, no de fuerza, porque la fuerza, acá en este caso, al tener cargas en movimiento, ya lo vamos a ver, la fuerza siempre está en un plano perpendicular a al campo o a la... En este caso, bueno, tengo que tener la fuerza de esta manera. No siempre vamos a tener fuerzas, depende de la orientación relativa que exista entre el campo y la velocidad, pero la fuerza magnética va a estar dada en un plano que es perpendicular al producto o al plano formado entre la velocidad y el campo, por lo cual no tiene la misma dirección y sentido del campo que la fuerza. Por eso lo más correcto es hablar de línea de inducción y no línea de fuerza. Acá estamos viendo algunas representaciones, que esto también lo podemos ver, inclusive lo han visto, quizás alguno lo ha visto también en instancias previas.
donde teníamos un imán y uno puede espolvorear cerca de ese imán limaduras de hierro, y vamos a ver que esas limaduras, al igual que sucede cuando tenemos un imán o una barrita magnetizada que le colocamos dentro de la Tierra, que esta varilla va adaptándose a las configuraciones que tenga ese campo magnético. Entonces, fíjense ahí, estamos viendo cómo las pequeñas limaduras de hierro adquieren diferentes posiciones de acuerdo a las líneas de campo magnético. Esto es muy similar a lo que veíamos anteriormente cuando veíamos la Tierra, en este caso, donde vemos como esto si fuera el imán y esto es las pequeñas limaduras de hierro, donde vemos que adquieren distintas posiciones en función de cómo es la distribución del campo magnético. Acá tenemos línea de inducción para un imán, como vimos recién en el hecho de esta simulación, si tenemos el imán y lo espolvoreamos con metal o limadura de hierro, vemos que estas quieren o se posicionan en función de las líneas de campo magnético. Ya vamos a ver después, estos son otros tipos de configuraciones que ya después vamos a ver por qué conductores que transportan corriente también son productores de campo magnético. Otra forma de visualizar las líneas de inducción. Acá tenemos un imán, ¿sí? Acá podemos ver la línea de inducción y acá vemos el comportamiento que tendría un imán o en distintas posiciones de una brújula, ¿sí? En el cual se puede representar y fíjense que volvemos a unas características que las podemos resumir ahora también, similares a la línea de fuerza. Estos, recordemos, son líneas de inducción representativas del campo magnético. En campo eléctrico, las líneas en campo eléctrico, ¿sí? Recordemos, las líneas iban de las caras positivas a las caras negativas. En campo magnético, ¿sí? Las líneas salen del polo norte y se dirigen al polo sur. Existen las propiedades, son muy similares, digamos, en el hecho de que la tangente a una línea de fuerza o de inducción me da la dirección del campo. En este caso, si esta es la línea, la tangente, digamos, recordemos, en un punto yo quiero saber cuál es la dirección del campo, trazo la tangente que pase por ese punto, y si el campo tiene esta dirección, por lo tanto, este va a ser el campo magnético. Lo mismo que pasaba cuando trabajábamos con, en un punto, si yo quiero saber acá el campo eléctrico, en un punto cualquiera, trazamos la tangente a este punto, y si el campo tenía esta dirección, entonces campo eléctrico lo representaba de esta manera. Después existían las mismas definiciones o conceptos en el hecho de que el campo magnético por unidad diaria era representativo de la intensidad, es decir, uno podría tener, y si dibujaba una superficie acá y otra superficie acá, o la misma superficie, y analizaba la cantidad de líneas por unidad diaria, si bien no era en forma
cuantitativa me daba el valor exacto del campo, pero sí me decía dónde era mayor la intensidad de un punto con respecto al otro. Donde la densidad de línea era mayor, mayor era el campo con respecto a otro. Las mismas propiedades se aplican, digamos, para las líneas de inducción, en este caso para campos magnéticos. Entonces es importante que puedo representar el campo magnético a través de líneas de inducción, que son líneas que van siempre del norte a sur, van de norte a sur, y el campo magnético, una de las propiedades más utilizadas, es que la tangente en cualquier punto del campo magnético, de una línea de inducción, me da la dirección y sentido del campo magnético en ese punto. Volviendo a esta explicación, vamos a ver lo siguiente. Uno de los primeros científicos que estudiaron la relación o las propiedades del magnetismo, movimiento de las cargas, fue un científico danés, Christian Ørsted. En 1819, en el cual estudió cómo o qué relación existía entre la corriente de un conductor con el comportamiento de una brújula en la brújula. Si bien el descubrimiento fue en forma casual, realizando algunas experiencias de termodinámica, si bien no es la misma, muy parecida, donde estaba haciendo alguna experiencia de termodinámica y casualmente tenía un arrollamiento o un conductor cerca de un imán y veía que cada vez que circulaba corriente, acá tenemos un arrollamiento, cada vez que circulaba corriente, ¿qué pasaba con la aguja? Veía que la aguja, o sobre la aguja aparecía un momento o una fuerza o una interacción cada vez que había circulación de corriente en el circuito. Y así que empezó a estudiar y trabajar con respecto a esta observación que había notado. Y como vimos anteriormente, si uno tenía el norte o tenía la Tierra, veíamos que o la brújula o la aguja imantada siempre apuntaba hacia el norte geográfico. Teníamos la Tierra, y si yo colocaba la brújula, siempre estaba en el norte geográfico. Que es un poco lo que está puesto en esta vista. Acá tengo el norte geográfico, por lo tanto, si yo tuviera o colocara los imanes, voy a ver que los imanes estarían todos puestos de esta manera. Como corresponde, todos apuntando hacia el norte geográfico, como hemos visto. Ahora bien, si nosotros, que sería esta otra vista, si uno tuviera acá el norte geográfico, estarían apuntando de esta manera sería la otra vista apuntando hacia el norte geográfico. Ahora bien, si nosotros hacemos circular una corriente por este conductor, vamos a ver que estas brújulas, así como vimos en el ejemplo o en la aplicación que tenemos recién acá,
digamos, apunta, el norte geográfico está de este lado, pero si nosotros hacemos circular una corriente, vemos que la aguja, hay una interacción sobre la aguja, que la misma adquiere otra posición. Quiere decir que la posición que estamos viendo acá, en el caso de circular una cierta corriente, sería de esta manera. Acá lo que estamos viendo en este dibujo, en línea de trazo, era la posición original cuando no existía corriente, todos apuntando las brújulas hacia el norte geográfico, y cuando circula una corriente I, esta es la vista del conductor, por ejemplo, de acá arriba. Si hacemos una vista de acá arriba, vamos a ver la sección del conductor. Con la corriente que transporta acá. Entonces acá vamos a un puntito generalmente que es la vista de este conductor. Cuando no circula corriente, todos los imanes apuntan hacia el norte geográfico, y cuando circula la corriente, vamos a ver que hay una interacción adicional sobre estas agujas imantadas que hacen que se posicionen de esta manera. Obviamente esto va a depender de la intensidad de corriente que exista, de la magnitud y la distancia que exista del conductor a dicha brújula. Indudablemente va a existir, ya lo vamos a ver, inclusive hay un práctico en el cual uno puede determinar la intensidad del campo magnético en función de la corriente que se hace circular en un experimento, porque lo que tiene que hacer es contrarrestar el campo magnético, la fuerza producida por el campo magnético para que quede en esta posición. Fíjense que la posición final que tiene cuando la corriente es la correcta a una cierta distancia, la brújula queda tangente a una línea que es concéntrica con respecto al conductor. En todos los casos queda tangente. Entonces, volviendo a lo que estamos viendo aquí, que es uno de los experimentos en el cual descubrió el científico danés Oersted, es que un conductor que transporta corriente es productor de campo magnético. Podemos escribir algunas de las conclusiones a las cuales arribó. ¿Sí? Un conductor que transporta corriente es productor de un campo magnético Ya vamos a ver que un poco hicimos recién, no hace falta que el conductor tenga esta forma recto, sino simplemente cualquier conductor de cualquier forma que transporte corriente es productor de campo magnético. Obviamente nosotros vamos a trabajar con algunos conductores que tengan una particularidad geométrica especial, en el cual nos permita a nosotros calcular el campo magnético, pero recordando siempre que no depende de su forma, su característica para producir campo magnético. Simplemente una corriente que se transporta por cualquier tipo de conductor es productora de campo magnético. Obviamente las fórmulas más comunes que vamos a trabajar es el conductor recto. Vamos a trabajar con la espira. Espira puede ser de distintas maneras, la circular, rectangular, cuadrada, simplemente es una espira en la cual circula una corriente I. Tiene esta forma, pero puede ser de cualquier forma. Solenoide. Este puede ser con una o varias vueltas. Solenoide es tipo resorte.
de un desarrollo en forma de espiral de un conductor en paso constante, que también circula en una corriente I, pero en definitiva esto es lo fundamental. Para que exista campo magnético tiene que haber un conductor con corriente, independientemente de la forma, pero nosotros vamos a estudiar algunas formas particulares para poder determinar la intensidad de campo magnético o estudiar el comportamiento del campo magnético. Dijimos que estamos hablando o definiendo algunas propiedades con respecto a las características o las conclusiones que arribó Oersted con respecto al descubrimiento, digamos, que el primero fue, o la primera, que un conductor que transporta corriente siempre es productor de campos magnéticos. Después, otra conclusión es que la naturaleza de ambos es exactamente lo mismo, es decir, yo si tuviera un imán ¿sí? Que lo podemos representar con la inducción y tengo un conductor con corriente y tapo a ambos y puedo notar que existe obviamente un campo magnético, no voy a poder predecir si corresponde a un campo magnético de un imán o de una corriente eléctrica, de un conductor que transporta una corriente eléctrica. Es decir, la naturaleza física de ambos es exactamente lo mismo. No puedo, si no lo veo o no puedo predecir de alguna otra manera, no se puede saber a qué corresponde el campo o de quién viene el campo magnético. Y la otra propiedad es que elementos productores de campo magnético, es decir, elementos productores, ¿qué es lo que es un elemento productor? Puede ser, por ejemplo, un simple imán. Un simple imán, en todos los puntos que rodea ese imán tengo un campo magnético, o puede ser también, como hemos visto hasta ahora, una corriente eléctrica. Estos son productores de campo magnético, interaccionan con elementos productores de campo magnético. ¿Qué quiere decir? Que ya vimos uno nosotros, por ejemplo, vimos el ejemplo de que si tengo un imán y tengo otro imán aquí, por ejemplo, esto que está aquí, este imán, es un elemento productor de campo magnético y este también es un elemento productor de campo magnético. ¿Qué va a pasar entre los dos? Van a interactuar. Norte con norte, como son los dos polos exactamente iguales, va a haber una repulsión. Podría tener también un polo norte, un imán, perdón, norte y sur, y podría tener un conductor. Esto que estoy viendo aquí es un imán, que es un elemento productor de campo magnético, y ya hemos visto que por las experiencias de Oersted, también un conductor que transporta corriente es un elemento productor de campo magnético. Por lo tanto, entre ambos va a haber interacciones. Inclusive, ya vamos a ver después también que el origen del magnetismo, cualquier carga en movimiento, esto que está aquí, importante, ya lo vamos a ver.
una carga en movimiento produce campo magnético, un imán que también es productor del campo magnético, entre ambos también va a haber interacciones. Entonces, estas son una de las tres principales conclusiones a las cuales arribó Oersted. La fundamental, obviamente, es que cualquier conductor que transporta corriente es productor de campo magnético. No solamente ya ahora, como habéis visto al principio, necesitamos la piedra imán o la magnetita como elemento, como piedra natural, que es productora de campo magnético, sino también el campo magnético lo puedo generar a través de un conductor que transporta corriente. La naturaleza física tanto del imán como de la corriente es la misma, es decir, si yo no veo el elemento productor, no puedo saber quién me está produciendo ese campo magnético. Y elementos productores de campo magnético, imanes, cargas o corrientes, interaccionan con elementos productores de campo magnético, imanes, cargas o corrientes. Vamos a tratar, entonces esto también nos ayuda un poco a definir nuestra teoría del magnetismo, donde ya no necesitamos mucho el tema de la complejidad que había el hecho de que cuando vimos campo eléctrico teníamos la necesidad de definir una carga eléctrica, y cuando vimos magnetismo también definir una carga magnética para poder estudiar el magnetismo. Acá simplemente vamos a hacer el estudio del magnetismo a partir de corrientes eléctricas. Dijimos Oersted en el 1819 ya había definido o había visto cómo interactuaba una brújula bajo el efecto de un campo eléctrico, el campo magnético producido por una corriente. Esto también lo podemos ver en una simulación como la siguiente. Acá tenemos un flujo de corriente producido por las cargas en movimiento, y estamos viendo la disposición de la brújula. Fíjense que si yo muevo la brújula siempre es tangente a una línea circular concéntrica con el conductor. Obviamente esto, recordemos, va a estar en función, esto es teórico porque acá estamos dejando sin efecto el campo magnético terrestre, donde la interacción producida por esta corriente debería afectar, o debe ser la resultante entre las interacciones magnéticas terrestres y la del conductor. Y se puede mostrar, Oersted demostró que a medida que la intensidad del campo magnético era proporcional a la corriente eléctrica, es decir, mientras mayor era la corriente, mayor el campo, pero a medida que yo me alejaba del elemento productor o me alejaba del conductor, la corriente era, el campo magnético era inversamente proporcional a esa distancia. Es así que se define, como estamos viendo en esta expresión, el campo magnético, este campo magnético que estamos acá, este campo magnético importante, para un conductor que transporta corriente, recto e infinito. ¿Sí? Es importante, digamos, ese campo magnético que estamos viendo aquí, donde ese campo magnético ya habíamos visto que dijimos que a medida que ese campo era más intenso y era proporcional a la corriente que circulaba por ese conductor, y a medida que nos estamos alejando del conductor, era inversamente proporcional a la distancia que existía entre
el conductor y el punto en el cual está realizando el campo magnético. Mu0, la constante de permeabilidad, que tiene estas unidades, 4pi por 10-7 tesla metro cuadrado sobre ampere, en diferentes unidades. Es decir, uno podría expresar que el campo magnético es 4pi por 10 a la menos 7. Por ejemplo, podemos trabajar con Tesla, metro sobre ampere, sobre 2pi por I sobre R. Esto es en ampere y R en metro. Entonces, se nos va, con este nos va a quedar Tesla, que es el que está aquí, la unidad de campo. Entonces es muy usual, como estas Mu0 tiene, independientemente de las unidades, es 4pi por 10 menos 7, así como veíamos la ley de Coulomb o campo eléctrico, en general es mucho más fácil o trabajar ya simplificado, 2 por 10 a la menos 7, I sobre R, esto es en amperímetro, y me va a quedar que el B me va a quedar directamente en Tesla, para simplificar y trabajar y hacer menos cuentas con respecto a trabajar reemplazando ya el Mu0. De todas maneras se puede trabajar de esta manera, con la forma de expresar, y reemplazar Mu0 por 4pi por 10 a la menos 7. Tesla en Newton sobre ampere sobre metro. Otra cosa importante que podemos ver aquí, inclusive lo podemos también observar, fíjense, estas son las líneas de inducción representativas del campo magnético. Si observamos ahora un conductor que es productor de campos magnéticos, podemos volver a este ejemplo de línea de inducción. El primer ejemplo de línea de inducción lo habíamos hecho para un imán permanente, un imán donde espolvoreamos pequeñas partículas de hierro y veíamos que estas se adaptaban o se hacían tangentes de la línea de inducción. Ahora hacemos lo mismo pero para un conductor y vamos a ver, o un solenoide, este es un conductor, y vemos que las líneas o los fragmentos de hierro también se posicionan en forma tangente, en forma de líneas concéntricas, círculos concéntricos con respecto al conductor. Este es un conductor recto e infinito. Y este que está acá es un solenoide, que dijimos que era un enrollamiento, como un resorte, en el cual circula una corriente, y vemos que si espolvoreamos también limadores de hierro, estos adquieren esta distribución de acuerdo a la conformación del campo magnético producido por este solenoide. Simplemente volvemos a recordar que cualquier conductor que transporta corriente, independientemente de la forma, es productor de un campo magnético. Ahora bien, quedamos en que yo acá podía o estoy representando las líneas de inducción correspondientes a este conductor y acá lo que estoy agregando o viendo cómo es el comportamiento de una aguja imantada que siempre es tangente a esa trayectoria cerrada. Fíjense que el norte va en esta dirección. Supongamos que invertimos la corriente, fíjense que el imán cambia el sentido, o las líneas de inducción son inversas. En este sentido, la corriente, si tiene este sentido de circulación hacia abajo, las líneas de inducción son círculos cerrados en sentido horario, pero si invertimos la corriente que va hacia arriba, las líneas de inducción cambian y es en sentido horario, por lo tanto también cambia la orientación de la aguja imantada. Existe una regla para determinar el sentido de circulación, el sentido de
del campo magnético, sabiendo, es muy interesante, o digamos, que ya lo vamos a empezar a ver, cuando uno trabaja, digamos, el conductor, uno lo dibuja si uno tuviera que dibujar el conductor, uno lo dibuja de esta manera, y esto es la corriente, uno lo puede dibujar con una cierta sección, uno podría tenerlo de esta manera, son todos equivalentes, pero resulta a veces muy práctico no trabajar con esta vista, sino trabajar a partir de las secciones. Si yo podría hacer una vista de esta manera, o verlo de esta manera el conductor. Si yo lo veo desde acá arriba, ¿qué voy a ver? La sección del conductor. Por lo tanto voy a ver esto. Obviamente si lo veo de abajo también voy a ver la misma sección. Pero es muy importante el sentido que tenga la corriente. Entonces, si yo lo veo de acá arriba, ¿qué voy a ver? Que la corriente, o la flecha, voy a ver la flecha que está saliendo, por lo tanto voy a ver un punto. Esto significa un conductor recto infinito, donde la corriente, esta que está aquí, la corriente, está saliendo, digamos, de la pantalla. También si hago la vista de acá, voy a ver la sección, pero ¿qué voy a ver? Que la corriente, o voy a ver la cola de la flecha que se está alejando, entonces se dibuja de esta manera. Esta es I. Esta es la I sale de la pantalla, y esta es entra en la pantalla. Entonces es importante este tipo de representación porque simplifica algunos, ya vamos a ver que el campo magnético como el campo eléctrico son magnitudes vectoriales, por lo cual trabajando de esta manera en el plano y no trabajar en perspectiva, por ahí simplifica un poco los análisis vectoriales tanto de campo magnético cuando veamos las interacciones o simplemente para calcular campo magnético de diferentes configuraciones tanto de imanes como de elementos que transporten corriente eléctrica. Lo más simple es un conductor, es un hilo que transporta una corriente. Acá le estamos dando una forma ya con una cierta sección, es exactamente lo mismo. Y acá lo que hemos hecho, tanto es válido para este caso como para esto, simplemente es dibujar la sección, una vista de arriba de ambos casos, donde dibujo la sección y puedo dibujar un punto o una cruz dependiendo si la corriente sale o entra en ese conductor. Aclarado esto, vamos a ver el hecho de que el campo magnético variaba en función de... Nosotros podíamos hacer el campo magnético como dijimos y las líneas de inducción eran de esta manera. Es decir, si uno ponía una brújula, iba a estar puesta o posicionada así. Si la corriente se invertía, veíamos que las líneas sufrían un giro. Lo podemos hacer acá al lado. Si la corriente es al revés, de esta manera, obviamente la línea de inducción también son círculos concéntricos, pero vamos a ver ahora que
el campo o la línea de inducción se invierten, por lo tanto acá voy a tener, si uno pone las brújulas, quedarían posicionadas de esta manera. ¿Sí? Donde vemos que hay un cambio o una interacción distinta con respecto a la forma. Entonces hay una fórmula o una regla práctica, la que están viendo ustedes acá, que consiste en poner la mano, esta regla de mano derecha se denomina, que consiste en tomar, como están viendo acá, o agarrar el conductor, el pulgar, su fundamental, en la dirección de la corriente, o en el sentido de la corriente. Acá el pulgar iría hacia abajo, acá el pulgar hacia arriba, y la punta de los dedos me está indicando cuál es el sentido del campo magnético. Entonces, fíjense, en este caso, uno debería poner el pulgar mirando hacia arriba, porque la corriente va hacia arriba, y la punta de los dedos estarían, si uno lo hace girar, en este sentido. En cambio, en este, acá no, en este, el pulgar iría hacia abajo y la punta de los dedos apuntaría al revés, por lo tanto, las flechas irían de esta manera. Este también lo podemos ver en la siguiente, pero son todas muy parecidas, digamos, de trabajar o de analizar este tipo de conflictos. Entonces, veamos nuevamente la regla en el caso de que tengamos que definir Entonces dijimos, y esto es equivalente, digamos, ya vamos a hacer los dos casos, lo puedo trabajar de esta manera, y esta es mi línea de inducción, el pulgar en el sentido de la corriente, como está puesto acá, y la punta de los dedos estarían apuntando, si yo lo hago girar, en este sentido. El campo magnético, si esta es una línea de inducción, recuerden, la tangente a una línea de inducción me da la dirección del campo, que sería esta dirección, y la flechita me va a decir que el campo va en este sentido. Entonces de acá, bueno, borramos esta parte. Entonces yo puedo determinar también acá en este punto, si quiero saber, trazo la tangente, ya tengo la dirección y la flecha va en este sentido, por lo tanto el campo va de esta manera. Sería la posición que adoptaría la brújula que es tangente a la inducción. También yo podría dibujar esto. Si hago la vista superior, yo vería esto y vería la corriente de esta manera. Esta, recuerden que es la corriente. Si yo hago la vista de arriba, ¿qué voy a ver? El conductor, y voy a ver esta línea. La tangente a este punto sería este de acá. La tangente a ese punto sería que me dé la dirección. La línea, dijimos, el pulgar estaría saliendo de la pantalla y la punta de los dedos giraría en este sentido. Por lo tanto, el campo magnético es este. Ahí tienen la forma de determinar. Hay una forma más sencilla que por ahí no hace falta dibujar tanto,
Supóngase este mismo caso, yo si tuviera el conductor y tuviera la corriente I y quiero saber el campo en este punto, simplemente uniendo el conductor con el punto y trazando una perpendicular, simplemente estamos haciendo esto, la perpendicular y la tangente es perpendicular al radio. Entonces este es el radio, esta es la perpendicular, y ahí sí lo que yo obtengo es la dirección. Me quedaría definir si en este sentido o en este sentido. Ahí aplico la regla de la mano derecha, donde el pulgar estaría saliendo en el sentido de la corriente y la punta de los dedos me dice que es en este sentido. Por lo tanto, nos quedaría ese el campo magnético para este caso. Por ejemplo, si queremos hacer recuerden, esta es la corriente. Quiero saber el campo magnético acá, en este punto. Trazo la recta que une el conductor con el punto, trazo la perpendicular, a ese punto. Nuevamente, eso es lo que estamos haciendo, siempre, digamos, acá se supone que no lo vamos a dibujar, simplemente lo que estamos haciendo para simplificar, que acá pasaría la línea de inducción y que esta recta es tangente a esta línea o perpendicular al radio. Por lo tanto, lo que me queda definir a mí es en este sentido o en este sentido. Aplico la regla de la mano derecha, el pulgar en el sentido de la corriente iría hacia abajo y por lo tanto las puntas de los dedos apuntarían en este sentido. Entonces ya saqué cuál es la dirección y sentido de este campo magnético. Obviamente si no cambia el sentido de la corriente ya no hace falta para otros casos. Si quisiera saber acá, ya sé que el campo magnético, digamos, simplemente lo trazo así, trazo la perpendicular y ya sé que B es de este sentido. No va a cambiar el B para diferentes puntos con respecto a su sentido. Entonces esta es la mano derecha, que es muy práctica, muy útil para determinar el sentido del campo magnético. Bueno, acá también en el apunte también lo que vimos un poco, la definición del campo magnético, un campo vectorial, recuerden, tiene las mismas características de cualquier campo vectorial. Líneas de inducción, como las representábamos, las líneas siempre se dirigen del polo norte al polo sur. La tangente a una línea, de inducción, en un punto indica la dirección del campo magnético. Las líneas de inducción se dibujan de tal forma que el número de líneas por unidad de área de sección transversal es proporcional a la magnitud del campo, similares a las propiedades que tenían las líneas de fuerza. Acá algunos ejemplos que también las vimos en las diapositivas, para un imán permanente, para un solenoide o para un conductor recto. Vimos el efecto Oersted, que vimos cuando las brújulas o las agujas imantadas se orientaban, cuando no había ningún campo magnético, se orientaban, digamos, sí existía el de la Tierra, pero se orientaban hacia el norte geográfico, y cuando circulaba una corriente eléctrica veía una fuerza adicional que orientaba a los imanes, haciéndolos tangente a una línea circular concéntrica con el conductor. Acá está un poco lo importante para resaltar de las conclusiones que podemos establecer a través del efecto Oersted, y que la corriente eléctrica es productora de campo magnético, es lo fundamental. El campo magnético de un imán y de una corriente eléctrica son de la misma naturaleza física, y decimos, si tapo, yo no puedo ver, si no puedo ver, digamos, quién es el elemento productor, no puedo predecir de quién depende o quién produce ese campo magnético. Y después
elementos productores, es decir, un campo magnético de un imán o de una corriente, interacciona con elementos productores de campo magnético de una corriente. Vimos las relaciones entre el campo y la corriente a través de esta expresión. Es fundamental, digamos, el hecho, recuerden que esta expresión que está acá es simplemente o es válida para conductores rectos e infinitos. Eso es importante porque ya vamos a ver a través de otra ley para calcular para cualquier tipo de conductores, tanto en forma como en longitud. Mu0 la constante de permeabilidad, vimos que era igual a esto, y también observamos que el B lo podíamos simplificar para nuestros cálculos prácticos, en los problemas, reemplazar mu0 por 4pi, simplificándolo nos queda 2 por 10 a la menos 7, ¿sí? Recuerden que esto si ya lo ponemos en amperes y esto es en metro, esto nos va a quedar en Tesla, que es más práctica o más simple para los efectos prácticos. Bueno, acá simplemente como para ver un ejemplo de aplicación, vamos a considerar así como dijimos, volvemos un poquito hacia atrás, que acá es muy similar los procedimientos tanto para campo eléctrico como hicimos para campo eléctrico o lo hicimos para potencial, es decir, primeramente definimos, recuerden, el campo eléctrico para una carga puntual a una distancia r, donde ese campo eléctrico era 1 sobre 4pi epsilon 0 q sobre r cuadrado por r versor. Después habíamos definido para un sistema de cargas, si teníamos varias cargas, Q1, Qn, y quería saber el campo eléctrico en este punto, lo que hacíamos era calcular el campo de cada una sumábamos, obviamente recordemos suma vectorial, y obteníamos el campo en el punto P, ¿sí? Como la suma vectorial. Y después si tenemos una carga distribuida, donde ya no lo podíamos considerar como carga puntual, ¿qué hacíamos para poder aplicar esta expresión? Acá. Lo que hacíamos era tomar un diferencial de Q, es decir, para partículas. Simplemente esta expresión es para cargas puntuales. Y calculábamos mi diferencial E en este punto como 1 sobre 4pi epsilon 0 diferencial de Q sobre R cuadrado. Pero ahora bien, solamente acá habíamos determinado el campo eléctrico para una carga elemental. ¿Cómo hacíamos para ver la contribución de toda esta carga en este punto? Simplemente lo que hacíamos era sumar la contribución de las otras cargas en ese punto. Y esto lo que estamos haciendo acá simplemente es el campo de un sistema de cargas puntuales, que esto se traducía simplemente en una suma, una integral de diferencial E. Eso lo hicimos tanto para campo como para potencial. Es decir, definimos siempre para una carga puntual, para un sistema de cargas y cargas distribuidas. Acá pasa algo similar. Simplemente hemos determinado o hemos calculado el campo para un conductor que transporta una corriente donde ese campo es mu0 sobre 2pi por i sobre r. Esto es para un conductor recto e infinito. Ahora bien, el ejemplo que estamos analizando acá
ya no es un conductor recto infinito, sino es una tira delgada o conductora, donde ya no podemos aplicar exactamente lo mismo en esta tira. La tira es de esta forma. Donde esta tira transporta una corriente I. Yo quiero saber, con respecto a una línea media, cuánto vale el campo magnético a una distancia r o sobre este punto. Yo la única que conozco es esta expresión, que es para un conductor recto infinito, pero acá no tengo un conductor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Es dividir esta tira en muchos corrientes diferencial I, donde este conductor que estoy poniendo yo acá, que se encuentra en una distancia X, me va a producir en este punto un campo. Entonces me va a producir un diferencial de B, que va a ser mu0 sobre 2pi diferencial I sobre R. Obviamente, recordemos que es un vector, pero solamente es de este campo, de este conductor. Ahora, para saber el de toda esta tira, voy a tener que sumar la contribución de cada uno de estos conductores a este punto. O sea que voy a tener que hacer una integral de esta manera para poder calcular el campo de esa tira delgada. Acá es lo que estamos un poco recién haciendo. Tengo la tira que tiene un ancho A y un espesor E. Este es un espesor E y un ancho A. Estoy tomando un diferencial de I. Este sería mi conductor recto. Infinito. Y yo quiero saber, obviamente, ese conductor en un punto R, a una distancia R, como está puesto aquí, me va a producir un campo magnético. Ahora bien, yo quiero saber el campo magnético de toda esta tira. Entonces lo que voy a tener que hacer es sumar todos mis diferenciales I. ¿Qué contribución hacen todos estos conductores en el punto P? Simplemente partimos de esta expresión que vimos recién, para que sabíamos para un conductor el campo magnético para un conductor, dijimos recto infinito, es mu0 sobre 2pi y sobre R, y acá como estamos considerando un diferencial I, voy a tener un diferencial de B igual a mu0 sobre 2pi diferencial I sobre R. Y ahí tenemos de cómo comenzamos. Vamos a hacer algunos reemplazos que nos van a permitir calcular y determinar el campo magnético de la tira. El primer reemplazo es la corriente o el diferencial I en función de la densidad de corriente. Vamos a suponer una densidad de corriente constante. J, recuerden, corriente es corriente por unidad de área y esto es constante. Quiere decir que uno puede tomar la corriente o la relación entre la corriente y la área correspondiente, siempre nos va a dar exactamente el mismo valor. Es decir, si nosotros tomamos la corriente total circula en toda esta área, sería A por E, tiene que ser igual
a la corriente que circula por esta área que está acá, que sería diferencial I, la corriente que circula por esta pequeña, y el área sería el alto, que sigue E, por el ancho, que fíjense que es diferencial X. Eso me da el área de eso. Simplificando E con E, me queda que diferencial I es I diferencial X sobre A. Y es lo que están viendo acá, que me reemplaza este diferencial I por esto que tiene acá. El otro reemplazo que vamos a utilizar digamos, y acá recuerden siempre que hablamos de densidad de corriente constante, siempre la relación que existe entre la corriente y el área se mantiene constante. Entonces lo que estamos haciendo es dividir la corriente total sobre el área total, que es A por E. Y después eso es igual a lo que estamos tomando como conductor infinitesimal, que es el diferencial I, ahí circula diferencial I, que es igual a diferencial I sobre el área correspondiente por el cual circula, que es igual al ancho, el alto que tiene, que es E, sobre el espesor de ese elemento, que es, en este caso, diferencial X. La otra relación es secante. El coseno de tita, es la adyacente R sobre la hipotenusa, sobre R. Acá tengo R, entonces R es igual a R sobre el coseno de tita. Y la inversa o la recíproca del coseno es la secante, o sea que voy a poner R por la secante de tita. Este es el segundo reemplazo que hacemos. R secante de tita lo reemplazamos aquí en lo que es R. Y diferencial I, que es el que teníamos acá, lo reemplazamos en este que está en el diferencial I, que es I. Ahora bien, solamente lo que hemos determinado acá es el módulo del campo magnético de este elemento de corriente que me está produciendo a una distancia R. Volvemos a repasar algo que habíamos visto. Recordemos que el campo magnético es una magnitud vectorial. Por lo tanto, volvemos a repasar algo que es importante para poder entender cómo graficar el campo magnético. Yo tengo el conductor con una cierta corriente. Esta es mi línea de inducción. Coloco el pulgar en el sentido de la... Si pongo el pulgar en el sentido de la corriente, la punta de los dedos apunta en este sentido. La tangente en un punto me da la dirección de B. Esto sería B, que tiene el sentido dado por la flechita que está aquí. Dijimos que por ahí es mucho más fácil trabajar con vistas. Si yo trabajo acá con esta vista, voy a dibujar el conductor de esta manera, y si quiero saber el campo en este punto, esto es lo más importante para poder graficar rápidamente el campo, es, si quiero saber el campo magnético en este punto, trazo o uno con una recta, el conductor con el punto, y trazo la perpendicular.
aplico regla mano derecha, el pulgar en el sentido de la corriente que saldría y la punta de los dedos me va a salir que es en este sentido. Eso es fundamental y la forma más rápida para poder trabajar o definir campos. Entonces fíjense, volviendo al ejemplo que tenemos acá, tenemos dos vistas. Tenemos esta en perspectiva y vamos a hacer la vista frontal de aquí. Entonces voy a ver esta. Vamos a ver el frente de la tira delgada. Esto es C. Y esto que está aquí es A. Esta es la línea central. Acá teníamos nuestro diferencial I, que sería un puntito que vamos a ver. El I saldría acá al frente. Y lo que estamos haciendo es yo quiero calcular el campo en este punto, aquí. Entonces lo que hemos dibujado es lo que está expresado de esta manera. Esta es la sección que estoy viendo aquí, que tiene A por E. Este pequeño elemento de corriente es el que estamos viendo aquí, donde estoy viendo que la corriente es la que está saliendo. La tira esta está a una distancia X, que sería esto. Este tiene un espesor diferencial X, esto es R, que es el R que está aquí, y esto es θ, la inclinación que tiene con respecto a una vertical que pasa por el centro de la barra. Esto es θ, esto es R. Ahora bien, vamos a usar esto que está acá, y esto es importante que presten atención, para dibujar el campo magnético de este conductor en este punto. Y aplicamos la misma regla. Si yo tengo el conductor y quiero saber el campo en este punto, ¿qué tengo que hacer? Trazar la perpendicular que pase por el punto. Regla mano derecha, el pulgar saliente de la hoja, de la pantalla, y la punta de los dedos me van a decir que tiene este sentido. Y ahí tengo representado o dibujado el campo magnético. ¿Cuánto vale ese campo magnético? Ya dijimos diferencial de B, mu 0 sobre 2pi, diferencial I sobre R. Diferencial I es la corriente que circula por este conductor y R es la distancia del conductor al punto. Hicimos reemplazo de I y de R. Ahora bien, este es el diferencial de campo de este elemento. Ahora yo tengo que hacer, dije, es la suma de todos los aportes que me van a hacer todos los demás elementos de corriente que tengo yo aquí. Voy a tener que ir sumando para encontrar todos los aportes. Ahora bien, veamos lo siguiente, que esto
es muy parecido también al campo eléctrico. Cuando yo hago la sumatoria voy a hacer un barrido de este punto a este punto de todo el elemento de corriente, y cuando esté a una distancia equivalente o simétrica respecto al eje vertical, que sería esto, donde voy a tener un elemento, este que está aquí, que también me va a producir un campo. Volvemos a unir acá. Esto es θ, ¿sí? Están perfectamente los dos. Este conductor, ¿qué campo produce? Lo mismo. Para saber el campo magnético en dirección y sentido, el campo magnético del módulo es el mismo, porque tiene diferencial I y está a la misma distancia R del conductor al punto. Me falta dirección y sentido. Dirección y sentido lo saco uniendo el conductor con el punto, trazo la perpendicular, regla la mano derecha, el pulgar es saliente y la punta de los dedos me dicen que es en este sentido. Por lo tanto, el de este conductor, que estábamos acá, y el rojo, si vemos, las componentes de este vector se van a anular con las componentes de este, y simplemente la resultante va a quedar sobre quiere decir que uno podría escribir esta expresión como diferencial b x en la dirección de y más la integral de acá abajo esto es lo mismo que escribir la integral diferencial bx en la dirección de y más la integral de diferencial bi en la dirección de j, donde vemos que las componentes, la sumatoria de todas las componentes en y se me anulan, quiere decir que este término desaparece, y esto que está acá nos va a quedar que b es igual a la integral de diferencial bx en la dirección de y. Bx, ¿qué es lo que es? Esto es lo mismo poner diferencial de b, si este es θ, esto que está acá es θ, entonces yo podría poner diferencial b por el coseno de θ en la dirección de y. Como yo sé ya que la dirección y sentido que tiene es horizontal, uno ya puede trabajar o eliminar el carácter vectorial y trabajar en función de esta expresión, y reemplazamos diferencial b por mu 0 sobre 2pi diferencial i sobre r coseno de θ. Es un poco lo que sigue acá en el desarrollo. Simplemente ya estamos viendo o estamos analizando que me quedó de b, que era la integral de diferencial de b vector, solamente me queda la integral de diferencial bx, que es por el coseno. Reemplazamos diferencial de b por esta expresión, mu 0 por i, que son constantes, 2pi por r, que son constantes, lo sacamos fuera de la integral, el a que está acá, y nos queda diferencial x sobre la secante cuadrada de θ coseno de θ. Vamos ahí, otro reemplazo más. Recuerden por qué diferencial x y θ están relacionados. Obviamente x con diferencial x, a medida que voy avanzando, el x y el θ tienen una dependencia. Vamos a dejar una en función de otra. Para eso tomamos el triángulo que tenemos esto es r, esto es θ y esto es x, ¿sí? Donde la tangente de θ
X y este que está aquí es R. Por lo tanto, X es igual a R por la tangente de θ. Si derivamos X respecto de θ, esto nos va a quedar R por la secante cuadrada de θ. Por lo tanto, como tenemos que reemplazar diferencial X va a ser igual a R por la secante cuadrada de θ diferencial de θ. Este es el reemplazo que hacemos. Esto es el que reemplazamos acá arriba, que teníamos diferencial X. En este punto, que acá teníamos diferencial X, reemplazamos ese término. Y el otro reemplazo es pasar el coseno de θ. Recuerden, 1 sobre el coseno de θ es la secante de θ. Pasamos este coseno abajo y nos queda secante cuadrada de θ. Simplificamos secante cuadrada de θ con secante cuadrada de θ, nos queda R diferencial de θ. Este R simplifican con este y nos queda esta integral de QB es mu 0 por I sobre 2 pi por A por la integral diferencial de θ. La única variable que nos queda es diferencial de θ. Para esto podemos ver cómo deberíamos variar, es decir, en este ejemplo lo podemos ver. Es decir, yo tengo que tomar desde este punto, que es el primer elemento, hasta este último. Entonces lo que vamos a hacer es variar. El primer elemento sería este sería el primer, de este ángulo sería hasta este ángulo. Este ángulo vale, fíjense, esto vale A sobre 2 y esto vale R. Entonces uno podría plantear que este ángulo, este que está aquí, es el arco tangente de A sobre 2 sobre R. Y para el sentido contrario, uno positivo y otro negativo. Eso es lo que está expresado en esta parte, de que los ángulos A sobre 2 sobre R son los dos ángulos con respecto a la vertical, los máximos ángulos. Esto es A y esto es A sobre 2. Este es el punto, esto es R y esta es la distancia que estoy viendo. Este ángulo θ lo saco como el arco tangente del opuesto, A sobre 2, dividido el adyacente, que es R. Este sería θ. Positivo y negativo, tomando el nivel de cero referencia y nivel medio. Una vez que determinamos o integramos con respecto a los ángulos aplicando barro, sacamos que nos queda que B es mu 0 sobre pi por A tangente al menos 1 de A sobre 2R. Acá podemos considerar que el ángulo directamente es igual la tangente es igual al ángulo para ángulos pequeños y nos queda esta expresión. Fíjense que esta expresión ya la habíamos visto. ¿Y qué nos está diciendo? Esta expresión la habíamos visto para un conductor recto infinito. Y nos sale algo muy similar cuando hacemos esta aproximación, es decir, para puntos que están muy alejados o que el R es mucho mayor que el A, esto se comporta como un conductor recto e infinito y que estamos calculando el campo a la misma distancia R. Entonces, para este disco o esta plancha delgada que transporta una corriente I de
que tiene un ancho y un espesor E por A, para situaciones en las cuales R es mucho mayor que el ancho A, el comportamiento de la tira es igual a que si consideramos un conductor recto infinito y calculamos el campo en el punto R. Este es el último tema que vemos en esta clase. La siguiente clase vamos a ver en la segunda parte de campo magnético de fuentes cómo se puede determinar el campo magnético para otro tipo de conductores que no son rectos e infinitos.